Es muy interesante esta diferenciación, poner algo más de luz sobre las reglas respectivas que nacen del manual del Fondo Monetario. En algunas partes Chile usa el manual de 2001 y en otra parte de sus mismas estadísticas fiscales usa el manual de 2014. ¿Y a qué se debe eso? No está normado. Para informar deuda, tomamos lo que lleva la Contraloría, la contabilización nuestra con las refrendaciones y lo que nos informa también Tesorería General de la República. No hay transparencia adecuada ni hay retroalimentación adecuada a la gestión pública y rendición de cuentas si no hay un foco continuo en la contabilidad. No solo es un instrumento que les sirve a los órganos públicos para tomar decisiones, sino que genera transparencia. Y las personas tienen derecho a saber en qué se invierten estos recursos. Hola, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a nuestro podcast Que Sea en Simple, el espacio donde abordamos temáticas tal vez un tanto complejas, pero de una manera sencilla y fácilmente entendible. Hoy estamos dando inicio a nuestra segunda temporada y lo hacemos tocando un tema un tanto técnico, yo diría más que un tanto, bastante técnico, pero que tiene la particularidad, ¿no es cierto?, de que es muy potente e importante e impacta directamente en lo que es la gestión de los recursos públicos. Me refiero a la contabilidad pública y la contabilidad fiscal. Y para ello, por supuesto, y como ha sido costumbre, si ustedes nos han seguido en nuestros anteriores capítulos, ¿verdad?, contamos con invitados de lujo. Janet von Wolferdorf, lo dije bien, ¿verdad? Excelente. Perfecto, o sea, ya nos notamos un punto entonces. Janet es consejera del Consejo Fiscal Autónomo, pero tiene también un paso por la Bolsa de Comercio, ¿verdad? Y la particularidad de que fue la primera mujer en ocupar un cargo en el directorio. Exactamente, sí. Además nos acompaña la actual jefa de la División de Contabilidad y Finanzas Públicas de la Contraloría. Me refiero a doña María Soledad Frin. María Soledad, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias, Jaime. Gracias por invitarme. Gracias a ustedes por estar hoy día con nosotros, acompañándonos en este nuevo capítulo. Y bueno, 27 años de trayectoria de la Contraloría, ¿verdad? Ocupando distintos cargos y hoy día, como decía, a cargo del área contable de nuestra institución. ¿Qué les parece si empezamos entonces abordando ya y nos vamos de lleno con nuestro tema, que es, en verdad, ¿no es cierto?, establecer qué es lo que entendemos por la contabilidad pública, la contabilidad, ¿no es cierto?, fiscal, explicarles que existen diferencias entre ellas, ¿verdad? Y partamos contigo, María Soledad. ¿Cuál es el rol que tú asignas al control en materia de las finanzas públicas? Bueno, muchas gracias, Jaime, por esta invitación. Gracias también, Janet, por acompañarnos acá en Contraloría. Un gusto estar con todos ustedes. Mira, yo me quisiera referir, Jaime, en particular a lo que ha sido el rol de la contabilidad pública respecto de la Contraloría. Desde la creación de Contraloría en el año 1927, ha tenido dentro de sus roles llevar la contabilidad general de la nación e informar a la ciudadanía respecto de las finanzas públicas. Pero este modelo ha evolucionado, no es el modelo con el que nace originalmente. La Contraloría hacia el año 27 es la heredera de la Dirección General de Contabilidad, que existía ya de tiempos de la colonia, y de la Contaduría Mayor de Cuentas. Y después estas funciones se refunden en lo que es la Contraloría. Pero nace con un modelo de contabilidad centralizada. Y este modelo centralizado se mantuvo hasta el año 1975, con la dictación del Decreto Ley 1263. ¿En qué consistía el modelo centralizado? Básicamente en que los servicios públicos tenían a un contador, que era la Contraloría. La Contraloría llevaba las cuentas de cada uno de estos servicios de la nación, aprobaba los gastos, llevaba la contabilización, realizaba los registros contables. Pero este modelo no era posible de sostener en el tiempo. Imagínate lo que ha crecido el Estado. Pasamos desde aproximadamente 227 entidades, la primera vez que se confecciona uno de los informes más importantes que hace la división, a lo que es hoy la cobertura de 697 entidades. Entonces ese modelo centralizado evolucionó en el tiempo. Y en el año 75, como te decía, a propósito de la dictación del Decreto Ley 1263, evolucionamos a un modelo descentralizado.
Este consiste en que la Contraloría ya no es este contador de la nación de los servicios, sino que cada servicio público, los servicios, los ministerios, las municipalidades, las instituciones de educación superior, llevan su propia contabilidad, efectúan los registros de la información directamente. Y el rol de la Contraloría es agregar esa información. Agrega, valida, procesa, consolida la información financiera que después es transmitida a la ciudadanía y, por cierto, a los servicios públicos para la toma de decisiones. Y la labor actual de Contraloría con este modelo descentralizado, yo diría que lo podemos dividir en las siguientes acciones de función que se realizan a través de la División de Contabilidad y Finanzas. Si me permites, me refiero brevemente a ello. Claro. En primer lugar, para poder agregar la información con la periodicidad que la informan los servicios públicos, mensualmente algunos, trimestralmente otros, la Contraloría dicta la normativa contable. Fíjate que es la única división, departamento de la Contraloría que tiene una labor como esa, dictar de manera obligatoria la normativa, el plan de cuenta, los procedimientos, las instrucciones que sirven para poder registrar los hechos económicos de los distintos órganos que integran el Estado. Entonces tenemos esta función normativa y dictaminadora a la vez, porque también se dictan dictámenes, se emanan pronunciamientos de la división con carácter obligatorio para todos los servicios públicos a fin de que puedan registrar correctamente conforme a la norma. Luego, además de la función de agregación y la normativa, tenemos la función de tuición técnica. La tuición técnica, por ley, es esta labor de acompañamiento que realizamos respecto de todos los servicios públicos, una labor a través de las capacitaciones, a través de las mesas de trabajo, a través de las conversaciones permanentes del día a día con los servicios públicos, poder ir ayudándolos a que puedan aplicar correctamente la normativa y registrar de manera adecuada. Por otra parte, también tenemos la función de control contable. El control contable es un paso anterior a la fiscalización. La contabilidad no solo consiste en registrar. Registrar es la información que nos mandan, por cierto, validadamente, conforme a estas reglas de validación, sino también controlar a través de distintas metodologías, entre ellas, por ejemplo, las observaciones contables que emitimos a lo menos una vez al año y los hallazgos de hechos inusuales que reportamos en la contabilidad, poder mejorar esta contabilidad de manera que el control externo a través de la fiscalización sea menor. No solo velar por que se registre, sino que velar por la calidad, la integridad y la uniformidad del dato. Y finalmente, en esta función de contabilidad descentralizada, tenemos a cargo la función informativa. Informar. Tenemos mucha información muy relevante y, por cierto, tenemos el deber de informar a la ciudadanía, a los servicios públicos, cuáles son esos ingresos y gastos, cuáles son las fuentes de financiamiento y en qué se gastan los recursos públicos. Bien, conocimos un poco, ¿no es cierto?, respecto de la contabilidad pública, bajo la mirada de María Soledad Freeman. Ahora, Janet, me gustaría consultarte a ti respecto de la contabilidad fiscal. ¿Cuál es la diferencia que tú estableces, verdad, con la contabilidad pública y por qué es importante, ¿no es cierto?, también distinguir entre ambas instancias? Muchas gracias, Jaime, y muchas gracias sobre todo por elevar este tema que quizá a primera vista para muchos que no saben de contabilidad suena como registros aburridos, pero en realidad después de muchos años que trabajo en temas asociados con la transparencia, tengo claridad de que no hay transparencia adecuada ni hay retroalimentación adecuada a la gestión pública y rendición de cuentas si no hay un foco continuo en la contabilidad, en cualquier tipo de contabilidad, tratándose del registro del dato que después se usa. Y si este registro se hace bien, toda la cadena de uso posterior de este dato naturalmente puede tener una mayor utilidad. La diferencia
Es muy interesante preguntar porque pienso que es un punto poco claro en términos generales. La contabilidad pública, como en términos muy generales, mientras evalúa el rendimiento y la situación financiera de las instituciones públicas, está muy asociado con la contabilidad presupuestaria, que trata de las cuentas del presupuesto, lo que sirve después para preparar el debate, para tener el debate presupuestario y para tener una rendición ex post también de la ejecución presupuestaria. Pero la contabilidad fiscal tiene naturalmente un foco en ciertas posiciones asociadas a déficit, a deuda, que por ejemplo el Consejo Fiscal Autónomo por mandato, por función oficial, tiene que ir monitoreando. Y esta contabilidad, estos registros nacen en realidad de las estadísticas fiscales que se resumen en el estado de operaciones de la DIPRES, que elabora la Dirección de Presupuesto. Y este estado de operaciones en sí es como la base de datos para calcular el déficit efectivo y después de eso derivar el cálculo del déficit estructural. Y la diferencia son varias, pero también las superposiciones son varias. Es decir, la contabilidad pública auditada idealmente es como la base ideal para todo el sistema de estadísticas fiscales posteriores. O sea, las estadísticas fiscales deberían basarse en la contabilidad general y si se diferencian, debería quedar claro por qué existe esta diferencia. Por ejemplo, en deuda pública pueden haber ciertas diferencias que son explicables o pueden ser explicables por ciertas reglas diferenciadas de registro, pero donde probablemente hay una diferencia mayor es acerca del déficit. Nosotros vemos en el estado de operaciones el resultado operativo neto, que incluye un valor parecido al consumo de activo fijo, a depreciaciones, por ejemplo, que podría asemejarse algo al estado de resultado general de la nación, si uno lo consolidaría. Después, el estado de operaciones tiene el endeudamiento neto, que considera algunas inversiones, y ahí justamente está la diferencia, porque las estadísticas fiscales, la parte de la estadística de finanza pública que se usan con objetivo fiscal, diferencian sobre la línea y bajo la línea los respectivos registros, lo que significa que algunas inversiones quedan bajo la línea cuando son principalmente transacciones en activos financieros y no afectan el patrimonio. Cuando la inversión es en activo fijo, queda sobre la línea. Y es muy interesante esta diferenciación, poner algo más de luz sobre las reglas respectivas que nacen del manual del Fondo Monetario. El último manual es del año 2014. Chile no está incorporando todas las recomendaciones del manual. Los países no tienen obligación tampoco de hacerlo. Igual es importante precisar qué se acoge y qué no se acoge, dado que en algunas partes Chile usa el manual de 2001 y en otra parte de su misma estadística fiscales usa el manual de 2014. ¿De qué se debe eso? No está normado. Sí, los países no están obligados a tomar el manual y el Fondo Monetario no obliga en explicitar necesariamente, detalladamente las reglas o las diferencias con el manual. Y en el caso de Chile, las estadísticas fiscales se elaboran por la Dirección de Presupuesto, que es una situación que en sí tiene ventajas y desventajas. Desventaja en el sentido
que puede haber un interés mismo en presentar la estadística en el interés de la institución. Claro, claro que sí. Y razón por la cual en 2021 el Fondo Monetario ha recomendado que las estadísticas fiscales idealmente se elaboren en una institución diferente a la DIPRES o dentro de la DIPRES, pero con un cierto consejo donde participan otras instituciones con conocimiento sobre la materia para asegurar ciertos criterios, transparencia de las metadata. Lo importante, como último punto acerca de eso, es también entender que el anterior manual, incluso de 1986 del Fondo Monetario de Finanzas Públicas, consideraba todas las transacciones en activos financieros para políticas públicas como gasto, lo que significa que un préstamo que se hace para un cierto tipo de empresas o incluso para empresas estatales también, no es una inversión en activos financieros, sino en realidad es un gasto. Si hay adelantos de subsidios para vivienda, no estaría una transacción en activos financieros, sino sería un gasto. Es decir, todo estaba incorporado en el ítem gastos, que es importante para el cálculo del déficit. Y el manual 2014 indica que para las estadísticas generales, todos estos préstamos que tienen un fin de política pública, pero que al final son préstamos y un activo financiero, son bajo la línea. Razón por la cual, por ejemplo, el CAE, el crédito con aval del Estado actualmente, o préstamos para vivienda, para constructoras que después reciben un subsidio en materia de vivienda, se manejan bajo la línea, igual como capitalizaciones de empresas públicas. Y de ahí el Fondo Monetario indica efectivamente que hay que ponerlo debajo de la línea y no incorporarlo en el déficit, en el cálculo o en el cálculo del estado operaciones, del balance operativo, pero después indica de que para fines de estadística fiscales habría que en realidad sumarlo al gasto, lo que Chile todavía no hace. Entonces aplicamos en parte el manual efectivamente, pero en otras partes hay áreas todavía donde Chile debería seguir avanzando. Perfecto. Ayer estoy donde hay que seguir caminando. Sí. Ahora, tú mencionabas el tema de la estructuración de estas estadísticas por parte de la DIPRES, ¿verdad? Y que de repente podía ser un poco ahí complejo porque la institución que las elaboraba también, ¿no es cierto?, está haciendo parte de, entonces podría elaborar de acuerdo a sus propios intereses. Tú formas parte del Consejo Fiscal Autónomo. Un poco lo que hacen ustedes en este consejo va en esa línea como de tratar de caminar y avanzar en lo que es la independencia, revisar ustedes de manera independiente esos temas, esas estadísticas, entregar asesoría a la presidencia. Que nos cuentes un poquito de eso. ¿Sí? El Consejo Fiscal Autónomo no tiene como parte de su mandato revisar la contabilidad fiscal, que fue una de las propuestas de la Comisión Corvo en su momento. Perfecto. Y ese ítem no quedó dentro de las funciones. A la vez hay un pronunciamiento de la Contraloría de que en principio todos los aspectos que tienen una implicancia para la prudencia fiscal podrán ser analizados por el Consejo Fiscal Autónomo. Entonces, tratándose del gobierno central. En este sentido, el Consejo Fiscal sí puede ir analizando aspectos de contabilidad fiscal. Por ejemplo, uno de los puntos que hemos puesto en distintos informes recientes es el de una empresa pública, ENAP, que ha entregado un dividendo de $400 millones a fines de 2023 y después se ha recapitalizado $150 millones y este año $250 millones. Es decir, en suma, en realidad, esto fue una entrega de un dividendo extraordinario en contexto histórico que puede tener mucha justificación en sí,
pero si después se revierte y se capitaliza debajo de la línea, queda un ingreso contabilizado sobre la línea como si estaría disponible para el gasto, por eso es calculado como parte del ingreso para analizar el déficit efectivo y estructural, pero en principio ya está comprometido debajo de la línea. Y ahí hay aspectos que Chile debería seguir analizando, evaluando para aclarar este tipo de transacciones y siento que la conexión con la contabilidad pública, pero también la diferenciación en todos estos aspectos es clave y que una institución más joven como el Consejo Fiscal Autónomo también con el tiempo ojalá puede ir desarrollando mayor conocimiento sobre un aspecto como es la contabilidad fiscal, aun cuando no es explícitamente parte de sus funciones y en teoría necesita un conocimiento muy específico que no es el de la macroeconomía, porque el Consejo Fiscal hoy día tiene un foco claramente más macroeconómico, pero que tendría un complemento y una sinergia muy importante por un foco adicional desde la contabilidad. María Soledad, al comienzo hablábamos del rol de la Contraloría, ¿verdad? Controlando, valga la redundancia, todos estos temas. Bajo esa premisa, nosotros elaboramos como Contraloría, ¿verdad?, varios instrumentos tenemos a disposición. Uno de ellos es el famoso ICFE, ¿no es cierto?, el Informe de Gestión Financiera del Estado, que la Contralora General Dorothy Pérez presentó de manera oficial hace un par de semanas. Cuéntanos un poquito en qué consiste este documento, el ICFE, ¿verdad?, y cuáles son sus principales alcances. Bien. Bueno, el informe de la gestión financiera del Estado se presenta por mandato legal. La Ley Orgánica de la Contraloría, en su artículo 142, señala que a lo menos una vez al año la Contraloría debe informar acerca de la marcha de las finanzas públicas del año anterior. ¿Qué es el ICFE? El ICFE es una herramienta, es un documento que da cuenta, como decíamos, de la marcha de cómo han sido las finanzas públicas del año anterior al que se informa. Este informe, dada su relevancia, yo creo que abarca una gran cantidad de entidades y una gran cantidad de transacciones del Estado. La Contralora estimó pertinente que lo pusiéramos a disposición de la ciudadanía no solo una vez al año, cumpliendo el mandato legal, sino que con una mayor periodicidad. Y desde el año pasado estamos empezando a informar trimestralmente. Así que los invitamos a todos a conocer este informe que se publica en nuestra página web. Esta herramienta yo creo que es muy valiosa por la cantidad de entidades, como decíamos, abarca todo el Estado, no solo aquellas que se encuentran bajo la tuición normativa y técnica de la Contraloría, sino que también abarca a las empresas del Estado, a los institutos tecnológicos Corfo y al Banco Central. También presenta información de esos sectores, junto, por cierto, con el sector público, el sector municipal y el sector instituciones de educación superior. Este año la cobertura abarcó 697 entidades, como decíamos. La más grande es el sector municipal, 345 entidades. Y el más chico, pero no el menos importante, porque en realidad aportó una importante fuente de recursos al Estado, son las empresas públicas. La metodología de elaboración del informe es a través de un sistema informático en que durante todo el año este informe no es posible prepararlo de un día para otro, requiere estar constantemente recibiendo la información y procesándola a través de un sistema informático llamado Psicogen para el sector público y el sistema informático con que cuentan las municipalidades e informan también a través de este sistema de Contraloría. ¿Cómo están los municipios? ¿Cómo están los? Cumple, los municipios, han cumplido los municipios mucho mejor. Tenemos, bueno, como tú sabes, desde hace ya unas administraciones anteriores, el semáforo municipal, que es un mirón y acusete, y que hoy día también se le han sumado otras capas de información de observaciones contables. No solo ya si cumplen con el envío de la información, sino que también nos hemos centrado en si esa información es de calidad, si está de acuerdo con las reglas que deben informar. Perfecto. Perdón, el tema de los recursos tecnológicos. Siempre yo he escuchado que hablamos, ¿verdad?, de que no todos los municipios tienen las mismas capacidades.
Eso para nuestro caso lo tenemos resuelto, por lo menos está el tema estandarizado, los municipios cuentan por lo menos con las capacidades mínimas como para reportar lo que nosotros necesitamos. Sí, Ya. sí, yo te diría que los municipios tienen ellos mismos sus propios sistemas informáticos, son determinadas empresas las que están contratadas por los municipios ya hace varios años, y esa información ellos la llevan en estos sistemas y tienen que adaptarla para informarlo de acuerdo a nuestro sistema Psicogen, de acuerdo al plan de cuentas que le llamamos, algo técnico, pero el plan de cuentas es esta ordenación de ingresos y gastos mediante los cuales deben informarnos a nosotros. Yo te diría que en ese sentido andamos bien, en la integridad de la información bastante bien, estamos siempre atentos a ellos, no solo a que presenten los reportes mensuales, sino que también los reportes sobre los estados financieros una vez al año. Tenemos algunos incumplimientos, pero estamos trabajando en ello. El semáforo los acusa, ¿eh? El semáforo los acusa y el observatorio municipal hoy también. Ahora, ¿qué informa? Yo creo que nos ofrece una visión amplia de las finanzas públicas, porque se contiene en él no solo lo presupuestario, sino que también lo patrimonial y lo financiero. Lo presupuestario dice relación con el presupuesto. ¿Cuál es el presupuesto inicial? ¿Cuáles son los aumentos y disminuciones que va teniendo durante el año? Y el presupuesto actualizado y el grado de ejecución que son capaces de lograr los distintos servicios públicos. Eso es lo presupuestario. En lo patrimonial y financiero también nos informan, en lo financiero, los ingresos y gastos y las ganancias y pérdidas, además de las entradas y salidas de los recursos. Y finalmente, en lo financiero nos informan los activos y los pasivos. Los activos, que está compuesto por los bienes y los derechos, y los pasivos por las deudas y las obligaciones. A veces cuando uno habla de pasivo, suele pensar en la deuda pública, pero no es solo deuda lo que compone los pasivos y lo que informa la Contraloría a través del ICFE, sino también, por ejemplo, las provisiones, que son muy importantes. Porque si una institución, una municipalidad, está siendo demandada en un juicio, tiene que tener recursos para responder. Y eso hay que provisionarlo a través de una provisión. Pues bien, la Contraloría también informa esas provisiones. Y también informa sobre las cuentas por pagar, que a veces son no menos importantes, por bienes y servicios de consumo. Ahora, en cuanto a la importancia del ICFE, me gustaría comentar que yo creo que es muy importante. No solo es importante para los servicios públicos, sino también para la ciudadanía. Porque si nosotros analizamos, por ejemplo, lo que fue el informe de la gestión financiera del Estado, que acá lo tengo, Jaime, le voy a hacer propaganda ya. Pero por supuesto. Acá está, Ahí está su es bonito, es bonito, es con colores vivos y también es muy amigable porque tiene muchas tablas, más que número, tiene hartos colores, así que de verdad que los invito a revisar este informe. ¿Qué me parece a mí que tenemos que destacar? Si revisamos el informe y vemos los ingresos, ¿cuál fue la mayor fuente de ingresos del Estado durante el periodo que se informa, el 2024? Vemos que fueron impuestos. El principal impuesto, la principal recaudación fue el impuesto a la renta de primera categoría. Entonces yo creo que las personas tienen derecho a saber en qué se invierten estos recursos que se recaudan de los impuestos. Fíjate que unos años atrás la principal fuente de recaudación fue el IVA. Durante pandemia, por razones que no vale la pena ahora analizar, pero fue el IVA, hubo un mayor circulante y el IVA lo pagamos todos los chilenos, todos los días. La persona que gana más recursos a la que gana menos recursos tiene que trasladarse, tiene que comprar bienes y servicios mínimos para poder subsistir. Entonces yo creo que es muy importante porque la gente debiera ver esto, tiene derecho a exigirle al Estado no solo que sus recursos se inviertan conforme al ordenamiento jurídico, sino que se inviertan de manera eficiente. Entonces me parece que no solo es un instrumento que les sirve a los órganos públicos para tomar decisiones, sino que genera transparencia respecto del uso y destino de los recursos públicos y permite ejercer el control ciudadano de parte de todos nosotros. Perfecto, y eso lo tenemos en nuestra página web, ¿no? Está en nuestra página web. Sí. Ya saben entonces, chicos, Contraloría.cl, pueden descargar el informe. Y entiendo que no solo está el informe reciente, sino que podemos revisar todos los informes anteriores, ¿no? Desde el año 1977 a la fecha están publicados los informes. El informe largo, que es un libro de más de 200 hojas, y el resumen. Hay harto material entonces para revisar. Sí. Janet, hace unos instantes aquí María Soledad hablaba de la deuda pública, ¿no es cierto? Y me gustaría que nos comentaras tú
sobre ese aspecto también, la deuda pública, en situación de estrés, por ejemplo, estrés fiscal. ¿Cuáles son los mayores desafíos que enfrenta la contabilidad fiscal en ese escenario? Hoy día Chile tiene una regla dual que incluye un ancla de deuda prudente y naturalmente el déficit estructural. Esos son como las dos metas que tiene hoy día la política fiscal. Y mirando esta regla dual como incluyendo el déficit, el balance, en principio lo primero que quisiera destacar que es importante cuando el estrés fiscal aumenta es ojalá ir avanzando efectivamente hacia una definición clara y precisa qué son ingresos versus qué son gastos. Lo que no está en el decreto política fiscal, un decreto exento, no está esta definición y por eso surgen preguntas que son importantes de ir aclarando como en el futuro. Por ejemplo, hemos visto las preguntas desde el Congreso sobre la contabilidad del ISIF, del impuesto sustitutivo, dado que es para solventar gastos hacia el 2026, es el adelanto de ingresos. Entonces, es correcto que queda como ingreso del año 2024 y 2025. Efectivamente, este año quedó en 0,22% del PIB. El valor era un valor alto. Este tipo de preguntas, ojalá podemos ir afinándolos y tener una respuesta clara y precisa como idealmente deberían tratarse. O incluso temas importantes, grandes, como los flujos de empresas públicas, en el sentido cuando se extraen dividendos o otros flujos, como en el caso de Codelco, todavía tenemos el 10% de la venta al exterior. Estos flujos, cuando reducen el valor de la empresa pública, en teoría en algún momento podrían requerir registrarlo bajo la línea y no sobre la línea porque reduces patrimonio. Pero eso requiere una conversación muy profunda que incluye el expertise profundo desde la contabilidad pública para saber cómo medirlo, quién debería medirlo, quién debería observar esto. Y de nuevo, ahí la contabilidad pública es como la base para una buena estadística y contabilidad fiscal. Y aún mejor que avanza la contabilidad pública, aún menos van a ser los espacios como grises o las dudas abiertas en la contabilidad fiscal. Y espero que también aún mayor va a ser la transparencia de la contabilidad fiscal en el sentido de tener que referirse a datos oficiales de la Contraloría, idealmente, lo que todavía no está en el caso porque ambos se mantienen todavía en áreas de trabajo más bien separados, diría. Como hay el sistema, como la Contraloría hoy día con mucha razón habla de un sistema de control, un sistema de probidad, el sistema en sí se fortalecería si se integra más la contabilidad fiscal y la contabilidad pública, sin duda. Y eso incluye, por último, en la definición ingresos y gastos, también la pregunta, ¿qué ocurre cuando ciertos bonos no se pagan en diciembre, sino en enero? Para empleados públicos. ¿Esto entonces es un gasto del próximo año o era un gasto anterior? Por eso no solamente es la definición si los dividendos de ENAP son un ingreso sí o no, sino hay preguntas también sobre qué es un gasto y si parte del CAE no debería ser un gasto, en realidad es una inversión patrimonialmente neutral. Esas son preguntas que, a mi juicio, mirando el futuro de forma constructiva, deberían abordarse en una situación de estrés fiscal. Y acerca de la deuda, el ancla de deuda quedó definido como deuda bruta. Y naturalmente está la pregunta por los activos, porque si uno tiene como objetivo de no acercarse al umbral, porque la idea es ni acercarse a la deuda prudente,
podría dar un incentivo a vender activos. Y por eso es tan importante una mirada holística, y de nuevo en eso es clave la contabilidad general, sobre otros pasivos que María Soledad ya mencionó antes, y también sobre los otros activos que pudieran venderse. Y la primera pregunta es, para calcular la deuda neta, entonces, ¿qué activos uso? Hoy día la posición financiera neta, que está en los informes de finanza pública, se calcula considerando los activos del Tesoro Público, aun cuando podría ser más prudente usar solamente los activos del Fondo de Estabilización Económica y Social, del FES, que son fondos no solamente líquidos, sino que además no son comprometidos. Entonces, pero de usar solamente el FES, la deuda neta sería no 37,2, sino 40%. Entonces, es importante ir conversando y no necesariamente cambiar definiciones, que también tiene un cierto sentido mantener ciertos anclas o forma de presentar estadística, pero entonces presentar complementariamente cómo se ve la deuda neta cuando solamente consideras el FES, o cómo se ven en realidad los otros pasivos, porque naturalmente cuando hay un foco en la en el ancla de la deuda bruta, podría haber un incentivo quizá a empeorar otros pasivos, otras cuentas por pagar, donde están los proveedores, por ejemplo, y sería muy bueno visibilizar entonces más estas otras cuentas por pagar frente a proveedores, o también activos que tienen un compromiso a capitalizarse, pero cuya capitalización se posterga por otras leyes, como la ley de presupuesto ha ido postergando la capitalización de fondo de defensa. Entonces, hay una duda. Esto no debería igual quedar registrado como un compromiso pendiente de pago, porque uno va postergando un compromiso vía otra ley, pero son compromisos que van sumándose. Entonces, efectivamente, la prudencia en materia fiscal requiere una visión desde y a la contabilidad, y considero que la Contraloría tiene un rol clave en eso, sin duda, y me encantaría como que tal como tienen esta estadística que tiene una forma de presentación clara, precisa y atractiva, ojalá pudiera ir incorporando y avanzando también para abarcar los indicadores fiscales, o presentar, por ejemplo, no solamente la deuda bruta, sino presentarlo como en su conjunto, en el contexto histórico, y considero un enorme valor con lo que ya se hace y mucha oportunidad de seguir profundizando en esta línea, entonces. En relación a lo que dice Janet, me parece muy relevante. En materia de contabilidad hay mucha definición, que lo hablábamos antes de comenzar, de política pública, de cómo presentar la información, qué es mejor, qué es más transparente. Detrás de cada movimiento, de cómo se presenta, hay una decisión. Exacto. Hay una decisión detrás. En materia de deuda, y sobre todo en un momento en que es muy importante el grado de estrés fiscal en el que podemos estar, transparentar. Por ejemplo, Contraloría yo creo que tiene un desafío. Estamos presentando la deuda, no estamos presentando, perdón, la deuda corriente y no corriente, a largo plazo y a corto plazo, que creo que es un avance. Nosotros, para informar deuda, tomamos lo que lleva la Contraloría, la contabilización nuestra con las refrendaciones, y lo que nos informa también Tesorería General de la República. Y estamos trabajando en una mesa de trabajo, por ejemplo, para poder presentar cuál de esta deuda es de largo plazo, corriente y no corriente, o de corto plazo, y poder acercar la metodología a lo que informan también en las estadísticas de las finanzas públicas. Tenemos hoy una diferencia. Nosotros informamos como deuda un 38,2% en relación al PIB, año 2024, y DIPRES informó un 41%. Bueno, existe esta diferencia, ojalá no la tuviéramos,
Hay una distinta metodología y lo importante, yo creo, es tener clara cuál es esa diferencia. Lo que no nos puede pasar es no saber por qué es diferente. Podemos tener alguna diferencia, ojalá no la tengamos, sobre todo en un momento tan delicado como este, pero tener claro por qué se produce, qué metodología ocupa uno, qué otro y cómo poder acercar esas posiciones. ¿Ese sería el principal desafío, para la contabilidad pública? Para la deuda pública, yo creo que transparentar y presentar más desagregada la deuda pública y también tener muy claras estas diferencias. Por ejemplo, algo bien técnico, pero que estamos trabajando hoy día con tesorería. DIPRES está tomando, cuando contabiliza la deuda, el valor carátula. Yo emito un bono en el mercado financiero y tomo el valor del bono. Contraloría está tomando lo efectivamente recibido por ese bono. El valor, cuando se pone en el mercado financiero, el valor de colocación y lo realmente obtenido. Hay una diferencia. ¿Cuál de las dos es mejor o cuál es más correcta? En eso estamos trabajando. ¿Tú querías decir algo, Janet? Entiendo, ¿no? Subrayar la importancia de la contabilidad de verdad como base de la transparencia. Para mí es eso. Y de verdad, más de 10 años que trabajo muy dedicado en transparencia, sin trabajo continuo en la contabilidad y entender además que efectivamente es un trabajo continuo porque la contabilidad tiene que ir ajustándose a nuevos instrumentos financieros que existen, nuevos tipos de transacciones que se hacen y es un tema muy estratégico, como María Soledad ha dicho. No es el registro FOME empolvado que uno puede tener en mente, sino hay mucha estrategia detrás de las decisiones asociadas a la contabilidad y pensar esto bien y sobre todo con los contrapesos necesarios para evitar espacios discrecionales en exceso es muy importante. Yo creo que ya estamos claros, parece que lo conversamos todo, lo abordamos todo. Yo les agradezco, Janet, María Soledad, por acompañarnos este día, ¿verdad? Y dejarnos con bastantes tareas también en cierta medida, ¿no es cierto? Yo creo que aquí se abordaron temas bien interesantes. Ya por ahí Janet nos dio algún mensaje, ¿verdad? La necesidad de empezar a trabajar más en conjunto, tal vez Contraloría, ¿no es cierto? Claro. Eso es importante, asumir ese tema. Reiterar los agradecimientos a ustedes y por supuesto también a todos quienes nos han seguido, que están viendo y revisando este nuevo capítulo del podcast. No olviden seguir nuestras redes sociales y por favor sigan interesados en estos temas que son bien importantes, sobre todo cuando hablamos de probidad, transparencia, rendición de cuentas. Y Janet me está levantando aquí el dedito, así que Janet, por favor. Sí, solamente tengo que complementar de que hoy día la Contraloría ya coopera con el Consejo Fiscal Autónomo y nosotros tratamos en lo poco que podemos también cooperar con lo que corresponda, cada uno dentro de sus funciones. Nosotros recibimos datos, acceso a información muy valiosa desde la Contraloría que es muy importante justamente para ir elaborando nuestras estadísticas, nuestros informes y veo que en eso mismo hay mucho potencial naturalmente pensando en este enfoque sistémico y las sinergias que tienen que haber cada uno dentro de sus funciones, pero cuando cooperan con objetivos comunes, sin duda va a fortalecer mucho el sistema en sí. Así que esto es como mi objetivo y junto con eso el agradecimiento nuevamente por la invitación a la Contraloría. Esto ha sido Que Sean Simples. Nos vemos en un próximo capítulo. Hasta la próxima.